Tenemos aquí al concejal por La Plata, Luciano Sanguinetti. Un gusto, gracias por invitarme. Muy buenas tardes. Bueno, ganó Bolsonaro. Bueno, no es una sorpresa. No es sorpresa. No es sorpresa. Al principio, yo creo que hay que leerlo con. Primero hay que leerlo con. O sea, hay que prestarle atención, mucha, porque no. Esto que Brasil es Brasil, Argentina es distinta. En realidad, la región en realidad es cada vez es más parecida y en realidad hay ciclos que se asemejan muchísimo. Después las demandas el mundo se ha achicado muchísimo, entonces las demandas de las personas, de los grupos sociales, son muy parecidas. Creo que insisto con esto que el mundo, las comunicaciones han achicado muchísimo la experiencia humana, entonces hoy tenemos muchas cosas en común con muchos brasileños o chilenos o europeos, digo, en términos de la sociedad en su conjunto, y vamos a encontrar muchos debates que son similares. De hecho, estos procesos de, entre comillas, pongo de derechización, es una ola mundial, Trump, etcétera, y en ese sentido, por eso hay que estudiarlo, pensarlo, discutirlo, y nada, y tomarlo en cuenta, porque, digamos, son cosas que nos van a pasar o ya nos pasaron a nosotros. La economía argentina está en una etapa de crisis, muchos desconfían de que se pueda cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario, sí. La restricción es enorme, las expectativas respecto de la caída en los niveles de ingreso y también en el empleo son realmente muy preocupantes, y sé que está impulsando una iniciativa muy interesante con los clubes sociales. Sí, ahí, bueno, la descripción que haces, el modelo económico de Cambiemos fracasó ya. Eso es claro para el conjunto de la sociedad, y ahora estamos atravesando una situación de emergencia, que en la cual, por supuesto, el gobierno y toda la sociedad la va a sufrir, la estamos sufriendo, y ojalá que no sea tan cruel o tan cruda como está haciendo ya hoy, y que haya, en algún sentido, en algún momento, una recuperación. Mientras tanto, insisto, toda la sociedad se ve afectada y cada una de las dimensiones de la vida social se ve afectada, y nosotros entonces estamos tomando o presentando una serie de iniciativas que tienen que ver con el problema alimentario para las escuelas, y en este caso con el tema de los clubes, que los clubes de barrio están hoy sufriendo muchísimo el impacto del aumento de las tarifas, por supuesto, obviamente en las cuotas societarias seguramente están viviendo una merma de recursos, y son muy importantes en la vida cotidiana de muchos jóvenes y niños, donde hay actividades recreativas, deportivas. Entonces, lo que estamos proponiendo es sencillo, es una idea de generar un fondo solidario desde el municipio para darle un respaldo económico a estos clubes para el año 2019, que se discuta en el presupuesto y que ingrese como una partida específica, que le permita a los clubes, por un lado, generar recursos, obtener recursos que le den tranquilidad o cierta solvencia económica para el conjunto, para el año, ¿no? Pero además articularlo con la iniciativa del municipio trabajando con los clubes en la promoción de actividades deportivas que estén muy vinculadas a las demandas e inquietudes de los jóvenes. En Islandia están haciendo un programa hace muchos años, cuando ellos detectaron en Islandia, el programa se llama Juventud en Islandia. Es un programa por el cual los islandeses vieron la necesidad de afectar o de atacar un problema que hoy también estamos teniendo nosotros en Argentina, que es el ingreso de los jóvenes en la droga o en el alcoholismo. O sea, lo que veían es que los chicos están ingresando en el alcohol o en las drogas desde muy temprana edad, y eso tiene mucho que ver con el tiempo que están solos, la falta de cuidados o de actividades recreativas o deportivas con personas mayores. O sea, la idea de padres que trabajan todo el tiempo, padres que no tienen trabajo, familias muy desmembradas, etcétera. Lo que hicieron los islandeses en términos muy prácticos es hacer trabajos de campo investigando en las escuelas con sociólogos, psicólogos, cuáles son las inquietudes de los chicos en la primera etapa de la adolescencia o la juventud, entre 13 y los 15 años. Entonces, a través de trabajos de campos en las escuelas, con focus group, entrevistas en profundidad, etcétera, fueron viendo en cada localidad cuáles eran las inquietudes, qué querían hacer los chicos fuera del momento de la escuela, fuera del aula, fuera del tiempo escolar. Entonces ahí vieron que muchos querían deportes, actividades recreativas, artísticas, tenían vocaciones que nacen en esa etapa o en ese momento de la vida, y además que muchas veces los chicos quieren hacer y no encuentran dónde. Entonces, esa falta o esa ausencia de políticas públicas en lo recreativo, en lo deportivo, en lo artístico, facilita que los chicos estén solos en la calle, que obtengan como padrinazgo de líderes negativos. Entonces,
en Islandia promovieron actividades deportivas asociando los municipios con los clubes de barrio, ofreciendo en esos clubes esas actividades que los chicos ellos detectaban en los diagnósticos, en los focus groups, en los trabajos de campo. Entonces claramente era algo muy sencillo. Cuando veían que los chicos pedían patinaje artístico o teatro o querían jugar al básquet, lo que hacían es llevar esas actividades a esos clubes, cercanos a esas escuelas donde la demanda aparecía en las investigaciones de campo. Me parece que es muy importante asociar el Estado con los clubes, o sea, la sociedad civil y el Estado, en programas muy dirigidos a esa primera juventud, porque después ya es tarde si queremos trabajar con los jóvenes ya después de 18 años. Me parece que es muy importante esa etapa de la adolescencia, esa etapa de la formación de los chicos, ese tiempo que los chicos hoy no tienen actividades fuera de la escuela, y además porque le damos vida a los clubes, y los clubes los llenamos de jóvenes, es un clima y un contexto sano para el desarrollo de la juventud. Ahí, estudiando esa experiencia de jóvenes en Islandia, me pareció que era muy práctico implementar algo similar en La Plata, porque nosotros tenemos una historia muy larga, tenemos muchos clubes, todas las localidades de La Plata tienen alguno o varios clubes, y tienen mucho raigambre. Ahora bien, esos clubes han perdido, por supuesto, los chicos de hoy quieren jugar, competir, desarrollar actividades artísticas acorde a su edad y acorde a las tecnologías y los dispositivos contemporáneos. Y entonces hay que invertir en esos clubes. ¿Para qué? Para ponerlos, modernizarlos, darle calidad a las actividades deportivas, etcétera. Entonces me parece que es una iniciativa que es interesante que el Consejo pueda discutir en los próximos meses, que se va a discutir el presupuesto del año que viene, para impulsar, digo, una recuperación de los clubes. En otros distritos se han creado muchos polideportivos. Así es. Bueno, el caso de Tigre es común y hay otros en San Fernando, etcétera. Ahora bien, claro, son sociedades muy jóvenes esas, entonces no tenían tanta historia de clubes. Nosotros tenemos al contrario, tenemos clubes con mucha historia en la ciudad. Nosotros no deberíamos invertir en la creación de nuevos polideportivos, sino fortalecer los clubes que ya tenemos, que además ya tienen mucha historia y son muy importantes. Yo me reuní con la Federación de Instituciones hace 20 días atrás, representé el proyecto, la iniciativa, estaban muy con Alba y todo el equipo, el directorio, muy interesados en esta iniciativa. Me parece que podemos dar un salto cualitativo, porque además es una primera piedra, un primer grano de arena en un proyecto que podría, insisto, crecer muchísimo e invertir mucho el municipio, porque además vamos a solucionar un problema fuerte que tiene que ver con reducir el ingreso a las drogas o al alcohol de los jóvenes. Recién decías que el programa económico de Cambiemos fracasó a nivel nacional. A nivel La Plata pasa lo mismo. Y me parece que, bueno, obviamente los municipios no tienen competencias en lo económico, ¿no? Porque son resortes del presidente de la Nación, pero tienen que gestionar con los resultados de esas malas o buenas acciones o decisiones políticos macro. Está claro que el intendente sí, digamos, tomó rápido el diagnóstico de que había fracasado, porque hace un mes y medio atrás nos convocó a todos los concejales, incluso obviamente los de la oposición, al Consejo Económico Social. Nos tuvimos ya 2 reuniones. La primera reunión fue en el pasaje de Dado Rocha, la segunda es en la Isla Malvinas, donde se crearon comisiones de trabajo para la cuestión social, la cuestión productiva, etcétera. Y ahí hay una mesa de coordinación donde se están consensuando iniciativas para esta emergencia. Ahora, ya es un gobierno de emergencia el de Garro. Está, lo vivimos todos los días. Bueno, la tasa de cobrabilidad, la tasa SUM está bajando porque la gente ya no la puede pagar. Decían, vamos a atravesar por lo menos estos 2 trimestres que vienen, ya estamos atravesando el primero, van a ser el pronóstico del gobierno eran 3 trimestres difíciles, ya estamos en el primero de esos 3 trimestres y vamos a ver la situación en el segundo y en el tercero. Insisto con que creo que es un programa ya de emergencia y veremos en agosto la economía se recupera en algún sentido. Yo no soy optimista, la verdad, sí, tampoco, y me parece que ahora cuando digo hay que colaborar o hay que ayudar a toda la sociedad, me parece que lo que peor podría ser la política ahora es agregar malestar a un malestar ya estructural. Aquí hay una vida municipal muy importante, identidades muy marcadas en términos deportivos, barriales y demás, y se han lanzado en vistas tal vez de este declive de Cambiemos y de esta situación de cierta vacancia en cuanto a la gestión municipal. Se han lanzado varias candidaturas a la intendencia del año próximo,
Y hemos visto por ahí un spot que en el cual, bueno, porque creo que es importante marcar una cosa, ¿no? Hay candidaturas de distinto tipo, algunas que se basan en la gestión o en el trabajo en el ámbito del Consejo Legislativo, y otras que son candidaturas que podríamos genéricamente definir más bien paracaidistas, ¿no? No es tu caso, y me gustaría un poco... Mira, yo la verdad... ¿Cuál es la propuesta que tenés para...? Yo creo que hay que repensar la ciudad otra vez. Yo creo que La Plata perdió hace muchos años... La Plata está destinada, no sé si la palabra, pero tiene... nosotros fuimos, bueno, obviamente, una ciudad que la generación del 80 la fundó de cero con un proyecto muy ambicioso, que realmente a lo largo del tiempo se fue viendo, visualizando como este destino de capital del Estado nacional o Estado provincial más importante de la nación, que es la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, en los últimos 30 años venimos perdiendo esas expectativas, la ciudad se ha conurbanizado, hemos dejado de tener un gran proyecto de desarrollo. Y además no tenemos en claro, yo siento que no tenemos en claro desde dónde crecer nuevamente, cómo poner la ciudad de La Plata de vuelta en valor. Ahí yo siempre transmito los mismos dos mensajes que me parece que tienen que ser, los tendríamos que aprender todos los platenses. Nosotros tenemos el sector productivo, frutihortícola más importante probablemente de la región, por supuesto, las flores de corte, la producción de verduras, hortalizas, etcétera, tomates, bueno, la alcaucil. Hay una posibilidad de desarrollo y de crecimiento para la ciudad muy, muy importante, porque además producimos alimento. El alimento obviamente es una demanda que no va a bajar, sino al contrario, y cada mes además va a enriquecer más, porque cada vez queremos cuidarnos mejor en cómo nos alimentamos. Me parece que la ciudad tiene ahí una fortaleza que no tienen muchas otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, y que la verdad, lamentablemente, todavía no las hemos sabido capitalizar. Y la otra fortaleza importante que tiene la ciudad es que la ciudad de La Plata tiene 4 universidades, tiene más de 50 centros de investigación, una población universitaria que está alrededor del saber científico muy importante, ¿cierto? Tenemos cerca de 130.000 jóvenes estudiando en nuestras universidades, casi una quinta parte de la población de la ciudad circula a través del sistema universitario o de formación superior. No hay ninguna ciudad en la Argentina que tenga, yo digo siempre, tanta producción científico-tecnológica por metro cuadrado. La Plata probablemente sea la ciudad más competitiva en ese campo. Yo creo que las dos cosas, si se aunaran, el futuro que es la producción alimentaria, la tecnología y el saber científico, se articularan en una etapa en la que el mundo, la producción de alimentos y la tecnología y la ciencia son las claves del desarrollo, yo creo que la ciudad de La Plata tiene una oportunidad en el siglo XXI. Ahora, el municipio tiene que empezar a ser el gran articulador, el gran planificador. Hoy todavía estamos muy atrasados. Los debates en La Plata, el intendente acaba de anunciar como una gran obra de una política de Estado, cambiar lamparitas. O sea, a mí me sorprende y me llama la atención y me da gracia, me causa gracia. Por supuesto, yo importaba Marcos Peña? No sé, pero lo que digo es que no puede convertirse... Hubo todo un caso muy sí, no, el Consejo Deliberante lo aprobó hace menos de un mes. Yo, de hecho, lo voté a favor. Está bien cambiar lamparitas, sí, claro, no está mal. Además hay que modernizar, las lámparas LED son mejores, consumen menos. Ahora, eso no puede ser una política de Estado, porque cambiar lamparitas tendría que ser un hábito. De hecho, debería ser un hábito cada tantos años, y está bueno que el intendente eso lo esté haciendo hoy. Ahora, insisto, no es una política de desarrollo cambiar lamparita. Entonces me parece que nos hemos habituado a debates tan elementales, me parece que hemos perdido ambición. Vamos a modificar en términos relativos el servicio de recolección de residuos, y vamos a pasar de que los pobres muchachos con los camiones corran por las calles juntando las bolsas a la contenerización. Es decir, el nuevo pliego contempla la contenerización, que eso es una experiencia que se viene desarrollando hace muchos años en la Ciudad de Buenos Aires, que es bueno, pasar de el acarreo manual, ¿no?, con todos los perjuicios que trae laborales, a los trabajadores, porque por supuesto correr todas las noches como corren los que recogen la basura en la ciudad, es un trabajo insalubre. Y contenerizando va a ser mejor, va a ser más organizado, va a ser incluso más higiénico, y va a ser también en términos laborales mejor para los trabajadores. Ahora, el problema de fondo en las ciudades no es hoy los procedimientos con los cuales se recoge la basura, que son los camiones, toda esa tecnología es habitual, en todo el mundo. Lo que discute todo el mundo hoy, las grandes ciudades, es cómo producir menos basura.
Así es. Entonces el desafío de las ciudades futuras, actuales en el futuro, es producir menos, porque cuanto menos basura produzcamos, vamos a gastar menos plata, porque nosotros, no sé si saben los ciudadanos, pero nosotros pagamos por kilo. Entonces, cuanto menos basura producimos, más va a ahorrar el municipio para invertir en cosas que sí valgan la pena. Digo, invertir en educación, en seguridad, en trabajo. Me parece que esa es la discusión de fondo. Y nosotros hemos perdido, en realidad, en algún momento la gestión anterior había logrado que promocionando la separación en origen, que se produjera más basura y la recuperación y reutilización de basura, eso se dejó de hacer en estos 3 años, 2 años y medio casi, 3 años casi, y entonces estamos otra vez retrocediendo. Nosotros estamos produciendo más basura que antes y en realidad cada vez que producimos más basura, en realidad gastamos más plata en algo que podríamos ahorrar, insisto, para generar, o sea, que esos recursos municipales vayan a las cuestiones de futuro. Insisto yo, una de las claves para mí obviamente es la educación. Entonces me parece que estamos como aceptando debates ya del siglo pasado en realidad, cambiar lamparitas, cómo recogemos la basura y no cómo producimos menos basura, cómo generamos energía con la basura, cómo reciclamos y recuperamos, cómo reutilizamos. Yo creo que hay cosas que todavía son debates pendientes en la ciudad y que deberíamos estar planificándola. Me parece que esa es la agenda que nosotros tenemos, o yo quiero promover en la ciudad. La asociación con la universidad, no puede ser que teniendo las universidades que tenemos en La Plata no sean hoy un vector, una estrategia, una articulación estratégica del campo científico-tecnológico con las políticas públicas, porque el desafío del desarrollo es la tecnología y el conocimiento. Entonces ahí también estamos con un déficit. Para hacer, digamos, no se están resolviendo para nada los problemas de los asentamientos, los problemas de la inseguridad. El caso de la inseguridad es algo también muy visible. No sabemos quién entra y quién sale de la ciudad. No hay forma de controlar, no hay vigilancia en los accesos de la ciudad de La Plata. Todas las ciudades del mundo que han controlado la seguridad lo han hecho desde la periferia hacia el interior. Primero controlaron los accesos a la ciudad, al territorio, y a partir de eso fueron avanzando con cámaras de vigilancia, con políticas públicas de presencia y de ocupación del territorio. ¿Por qué? Porque el delito realmente es un problema crónico en la ciudad y nosotros estamos siendo una ciudad casi amenazada, asediada por el delito. Otro problema que tenemos es el del tráfico, la circulación, la movilidad. Una de las ciudades con más accidentes de tránsito fatales, con problemas graves de falta de educación vial, un casco urbano que entre las 11:30 de la mediodía y las 2 de la tarde, horarios escolares, y las 4:30 y las 5 parece que estallara. No se puede circular por el centro porque la mitad de los platenses se estacionan en doble fila, no hay control, no hay educación vial, llegan muchos autos al centro, tenemos que reducir la cantidad de autos, hay que promocionar el uso obviamente del transporte público, del tren, pero también eso implica una reeducación. Nosotros estamos como mal acostumbrados a querer estacionar el auto enfrente del negocio que queremos hacer una compra, enfrente de la escuela. Hay cosas de hábitos. No entendemos todavía que vamos a tardar menos tomando un micro si queremos hacer 30 cuadras que agarrar el auto y venir al centro. Entonces esas son políticas públicas de reeducación, de formación, de incentivos, etcétera. Yo creo que es una ciudad que dejó de planificarse hace muchos años, pero no, insisto, por ahí la idea de planificación es, bueno, un gran planificador que organiza, no, es la conciencia ciudadana. Hoy la planificación es un acto voluntario de cada uno de los individuos que componen esa sociedad, que están decididos a convivir de una manera con los otros y a respetar esas reglas de juego, de movilidad, de acción, de trabajo. Me parece que estamos esperando a veces mucho del municipio o de los actores de la política y poco del conjunto de la sociedad. Pero claro, ¿quién tiene que empezar con eso? O por supuesto el municipio, porque tiene que esa conciencia cómo se genera. Se genera, yo insisto, con acciones muy dirigidas en el sistema escolar, porque hoy podemos hacer mucho por el futuro de la ciudad si empezamos en la escuela, en el primer grado, en el jardín de infante, en el secundario con los jóvenes. Hay que recuperar la función de la escuela, ¿no? Para que la escuela empiece a ser la generadora de nuevos hábitos. Yo creo que yo siempre pienso, el presente hoy es la seguridad. Tenemos que ver de qué manera nos protegemos más. Estamos en una situación, la ciudad no está cuidando a sus vecinos, pero el futuro es la educación. Entonces esas dos cosas las tiene que encarar simultáneamente el municipio.
pero no solo el municipio, la idea de un Estado que hace todo, sino el municipio como un articulador de la sociedad civil, de nuestras universidades, de nuestras instituciones, de nuestros clubes, de muchas ONG que hacen muchísimo por la ciudad. Yo creo en una gestión... No más Estado, sino más inteligente. Sí, no más Estado, no, basta del Estado que crece. Nosotros, y además yo te digo la verdad, no es que crece el Estado, crece la política, que es peor. Porque ojalá creciera el Estado. Y el Estado somos todos, porque yo no me pongo afuera del Estado, el Estado somos todos. Ahora, el problema es que crece mucho la política, con el pretexto del Estado. Y ahí yo estoy del lado de la sociedad que dice, ojo con la política, ojo con que la política siga engordando y no dando respuesta. Porque después aparecen estos Bolsonaros, etcétera, de los que después nos lamentamos o nos alarmamos. Y no, la verdad, en realidad tenemos que preguntar qué hicimos nosotros para que aparezcan los Bolsonaro, porque no es que la sociedad se vuelve de derecha, nosotros tenemos una sociedad muy democrática, yo diría de centro-izquierda en su mayoría, en La Plata más, una sociedad, nosotros somos una sociedad, fuimos una sociedad muy culta, yo creo que ahora perdimos ese prestigio, lo tendríamos que recuperar. Y no digo, y cultura no significa títulos universitarios, digo, cultura digo toda la cultura. Tenemos una población migrante muy importante que labura mucho, paraguayos, bolivianos, que están generando, y son muchos los que trabajan, ojo con eso, para no tener una visión xenófoba, para nada. Nosotros somos una sociedad multicultural, hay que defenderla muchísimo, pero por supuesto a veces nosotros mismos, yo digo, cuando digo nosotros, digo, la política genera esos rechazos. ¿Por qué? Porque no está tomando en cuenta que no puede ser el centro. Tal cual. Bueno, Luciano, muchísimas gracias, gracias por tu visita y bueno.